con el embajador Milos Alcalay, quien fue vicecanciller de Venezuela y además embajador en muchos sitios, entre ellos en Israel. Israel. ¿Qué significa lo que está pasando, Milos, más allá de la óptica, digamos, del israelita o del palestino, el tema de la paz mundial? Porque pareciera que China se introduce en este problema, Irán también, Rusia, Estados Unidos, o sea, un conflicto de carácter mundial. Mira, esto me da una tristeza tremenda, no solo por el aspecto humanitario, la pérdida de vidas, sino por una evolución perversa que se está dando en el Medio Oriente. Yo tuve la suerte de estar en Israel en la época de la firma de los acuerdos de paz. ¿Conociste Shimon los personajes? Peres, no, Shimon Peres era el canciller, Isaac Rabin presidente. Yo visité a Yasser Arafat después de la firma de los acuerdos varias veces a Gaza. Y era una relación de euforia y optimismo de ambas partes. Hoy en día sería muy difícil que el embajador de un país latinoamericano vaya a Ramallah y sea bien recibido y viceversa. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba, y era un poco la visión del nuevo Medio Oriente que inició Shimon Peres, que decía que mientras no haya una paz global en el Medio Oriente, Israel siempre estará en guerra. Y se lograron acuerdos con Jordania, con Egipto, con Marruecos, lo que tú señalabas hace poco, los comentarios de los acuerdos de Abraham. Está a punto de firmarse un acuerdo de paz con Arabia Saudita, que es uno de los grandes actores. De llegarse a la paz, se acababa la visión de los extremistas dentro y tendría que perfilarse lo que desde el 47 Venezuela siempre ha apoyado la creación de los dos estados. ¿Qué hay personajes venezolanos que incidieron en eso, Andrés? Bueno, en eso, además del presidente Rómulo Betancourt, pero fundamentalmente Andrés Eloy Blanco, que fue el canciller, los diplomáticos venezolanos. Venezuela siempre estuvo al lado de la política de la creación de los dos estados. Y por eso cuando en el 48 David Ben-Gurión crea el Estado de Israel, una de las primeras manifestaciones de apoyo es la de Venezuela. En el año 49, cuando Israel solicita entrar ya como miembro de la ONU, Venezuela los apoya. Pero Venezuela, a través posteriormente de la OPEP, ha tenido muy buenas relaciones también con el mundo árabe. Se mantenía un equilibrio. Así es, pero en este momento el golpe criminal de las fuerzas terroristas del Hamas, que se parece más a las del Estado Islámico, el Hamas se ha convertido en un ISIS, con la carnicería brutal. La misma línea de Al-Qaeda cuando las Torres Gemelas. Así es, pero eso ha generado una crisis terrible, pero terrible no solo para Israel, con los miles de muertos, de la forma más atroz, niños, mujeres, sino que también a su propio pueblo palestino. Cuando uno ve que esto se solucionaría dando en libertad a los 250 rehenes y se acaba la guerra. Es decir, utilizar a la persona humana como escudos, lanzar los misiles de lugares poblados y continuar situaciones en este momento. Bueno, por supuesto, lo que hicieron fue acabar con los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque a las fuerzas extremistas le conviene seguir con la misma pauta del 47 y antes, acabar con el Estado judío. Porque pero eso es hay imposible. que explicar que en Palestina hay dos sectores. El mayoritario, que es el Al-Fatah, que es el que maneja el gobierno, la Autoridad Nacional Palestina. Y el Hamas, que tiene un control en un territorio muy pequeño, ¿no? Sí, pero lo que pasa también allí es la necesidad de un interlocutor válido que acepte las reglas de Naciones Unidas. Es decir, un interlocutor en el cual tú puedas confiar y que reconozca el Estado de Israel, porque el gran problema, cuando Egipto firmó los acuerdos de paz con Israel, nunca más hubo incidentes mortales. Cuando Jordania firmó la paz con Israel, se acabó toda la situación. Cuando se firmaron los acuerdos, Israel los ha venido respetando. En el caso de Egipto, devolvió todo el Sinai a los egipcios. ¿Por qué? Porque la seguridad de Israel es una de las prioridades fundamentales. Porque en el caso de Israel, con estos últimos incidentes, no es solamente la legítima defensa, sino también la legítima existencia del Estado hebreo. Israel está luchando ahora. Evidentemente, ahí lo fundamental, y hemos visto cómo siguen hay un cambio de la opinión pública que es preocupante. Cuando la intervención de Hamas, toda la opinión pública estaba en contra del Hamas. Hoy en día, paulatinamente, el Hamas destruye el hospital de Gaza y resulta que las manifestaciones en todo el mundo son contra Israel. Es decir, evidentemente que hay que buscar un mecanismo en donde no mueran inocentes, pero eso solamente se logra a través de la eliminación de los sectores extremistas como el Hamas, y por eso es un error
de aquellos países latinoamericanos que apoyan al Hamas. Lo que hay que Bueno, hay una apoyar, condena casi colectiva, ¿no? no sé si colectiva, Pero también porque señalan el derecho humanitario en el caso de Israel. en el caso de Israel es necesario el derecho humanitario. Yo creo que una de las situaciones, ya hemos visto cómo a pesar de tener en la frontera con Gaza 350.000 reservistas no han entrado en la búsqueda de una solución al drama, lo que ciertamente es inaceptable, que continúen cada vez en acciones criminales peores y que no pase nada, porque cada 3 días hay un cese el fuego y el Hamas sigue con acciones cada vez más peligrosas y dramáticas. Ahora, usted tiene un centro en Caracas que es interesante para terminar, sobre educación para la paz, que es lo que hace falta en el mundo. Así es. Que además se ha fortalecido con nuevas figuras, ¿no? El espacio Ana Frank nace precisamente de esa joven judía alemana que escribió el diario y que desde Ana Frank, ¿no? Ana Frank, y que llevaba adelante todo ese sueño de coexistencia, de paz, de valentía moral. Y es lo que nosotros hemos estado en el espacio Ana Frank tratando de inculcar a las generaciones venezolanas. Es una organización sin fines de lucro en donde intervienen personalidades de diferentes religiones, de diferentes posiciones políticas, pero que hay un elemento común que es el llevar los mecanismos de paz, pero al mismo tiempo no olvidar los terrores que ha significado situaciones como el Holocausto. Cada 27 de enero el espacio Ana Frank cumple el mandato de Naciones Unidas, que es crear un acto en memoria de las víctimas del Holocausto. Y desde hace 15 años, cuando se firmó la resolución, el espacio Ana Frank viene llevando adelante un proceso que nos permite. Lo segundo que tú señalas, hemos tenido la suerte de incorporar unos nuevos miembros de la directiva, entre ellos el padre Ugalde, el ex rector de la Universidad Católica, un hombre de una dimensión académica y humana extraordinaria, y otros que se han sumado para continuar con los jóvenes de Venezuela en la reafirmación de la paz, del desarrollo y de la valentía moral. Bueno, ahí estás tú de presidente y es una garantía precisamente en la formación de jóvenes que están tratando de ingresar, inclusive con título universitario para grados superiores en estos temas de cooperación y de paz. Bueno, hablando de la directiva, tenemos la suerte también de tener al embajador Julio César Pineda como uno de sus miembros. Y lo importante es que es un organismo que se va creciendo, se va adaptando, pero lo más importante que destacaría es que los que llevan el espacio Ana Frank son los jóvenes. Yo cada vez que voy me emociono porque finalmente el trabajo es de los mismos jóvenes, los embajadores de la coexistencia, los que forman parte del equipo humano, que del lunes a domingo no dejan de trabajar, y eso es muy satisfactorio cuando uno ve a jóvenes que orientan pasos concretos hacia jóvenes de toda Venezuela. Bueno, muchísimas gracias al embajador Milos Alcalay. Nosotros vamos a seguir con el tema de la agenda internacional con análisis de fondo precisamente sobre la situación del Medio Oriente, pero también la guerra de Ucrania y Rusia. Son temas de actualidad, ya regresamos.